Bien, entonces decíamos las estimaciones puntuales de los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos muestrales son estos, pues, ¿no? X barrita, S y P barrita. Son la primera aproximación a lo que pueden ser los parámetros poblacionales, pero por así decirlo, la estimación puntual es la, vamos a decir, la aproximación más pobre, más rudimentaria a lo que realmente es un parámetro poblacional, ¿sí? Estamos muy lejos de lo que realmente es el parámetro poblacional, tanto como la mu, como el sigma o como el p minúscula. Y nosotros simplemente nos conformamos con un x barrita, un s o un p barrita. Aunque numéricamente parecen estar cercanos, ¿sí? Esto puede ser simplemente una mera coincidencia. Y seleccionando otra muestra de tamaño 30 y realizando los cálculos, podríamos estar algo más alejados que lo que tú estás viendo acá. Entonces, las estimaciones puntuales son una parte sencilla de ello, ¿no? Y decíamos, es una de las formas de la inferencia estadística que usan estadística muestral para acercarse o hacer una inferencia acerca de un parámetro poblacional. Al inferir acerca de una población basada en una muestra, dice, se debe tener una correspondencia cerrada entre la población muestrada, de la cual se toma realmente la muestra, y la población objetivo, de la cual se busca hacer inferencia. Es decir, la población de la cual tú vas a extraer la muestra, dice, debe ser, pues, ¿no? Significativamente muy apegada a lo que es la población objetivo. Lo deseado es que tanto la población muestrada como la población objetivo sean idénticas, sí, sean idénticas. Esto obviamente a veces por cuestiones de recursos es muy difícil, pues, ¿no? Imagínense si tú vas a estudiar el mercado, sí, en el cercado Cochabamba hay más de 500.000 personas, digamos, ¿no? Dentro de estas, si tú dices, a ver, solo me van a comprar personas adultas, ya digamos 300.000. O sea que tú tienes el listado de 300.000 personas, bueno, difícil, ¿no? Entonces quizá te conformes con hacer una prueba piloto en una determinada región, o vamos a decir circunscripción. Circunscripción 20, no sé, el centro de la ciudad, más la zona sur, el casco viejo, algo así. Entonces tú seleccionas de ahí a las personas adultas que viven en dicha circunscripción y obviamente haces, ¿no? Como ves, hay diferencias, ¿no? Entre la población objetivo y la población muestreada. Tú quieres hacer de toda Cochabamba, pero la población muestreada es otra, pues, ¿no? Solo de la suscripción 20. Si bien son apegadas, sí, no son idénticas, pues, ¿no? Entonces, a veces la correspondencia cerrada es muy difícil de lograr. No, les decía que incluso, sí, una estimación que se había hecho, ¿no? Para lanzar, ¿no? El personaje de nuevo en los cines de la Mujer Maravilla o Wonder Woman, radicó, pues, ¿no? En aquella primera impresión que se iba a mostrar sobre la misma, sí, en la película Batman Superman, y obviamente fruto de estos muestreos, que vamos a decir se dio entre grupos focales y demás, la toma de decisiones fue evidente, pues, ¿no? La toma de decisiones fue evidente. Em, Esta es la foto que se mostró, pues, ¿no? En Batman vs Superman de la Mujer Maravilla, reflejando obviamente que el personaje como tal es alguien que, para el cual no pasan los años, ¿no? No envejece. La vemos. Pero esta, en el relanzamiento de Batman vs Superman y demás, de este año, sí, se evidencia que era otra foto originalmente. Solo estoy con el PowerPoint, ¿no? Un ratito. Pues fíjense, esta escena de apenas menos de 30 segundos tuvo pues adelante un proceso de toma de decisiones, porque al estudiar la forma en la cual se presentaría la Mujer Maravilla en esta película,
se ponía esta primera impresión, ¿no? Entonces aquí en vez de mostrarte como en la Segunda Guerra Mundial, como en la Primera Guerra Mundial, perdón, se mostró originalmente a la Mujer Maravilla en su película debut, la mostraba en la Guerra de Crimea, ¿sí? Sí, un acontecimiento, sí, bélico sucedido en el siglo XVIII, ¿no? No, en 1850 y algo, creo que es. Sí, obviamente participan los bolcheviques y demás, donde se muestra la Mujer Maravilla sosteniendo pues tres cabezas humanas, ¿no? Entonces, aquí obviamente hubo un recelo sobre si se estaba mostrando mucha violencia asociada al personaje, pues, ¿no? Entonces, finalmente se decidió no mostrarla así, ¿no? Sino quizá un poquito reducir el grado de violencia de la misma, mostrando quizá un acontecimiento bélico quizá un poquito menos barbárico, ¿no? Como es la Primera Guerra Mundial. Entonces, como ven, sí, una pequeña escena es incluso motivo de una toma de decisiones. ¿Para qué? Para obviamente corresponder con quizá la opinión y la reacción que vaya a tener el espectador a futuro, pues, ¿no? Entonces aquí se dejó un poco de lado la barbarie asociada al personaje y quizá pues no tuvo por eso un mejor debut auspicioso, ¿no? Llegar a su película. Bien, entonces vean, la estimación puntual es tan simple como lo que nosotros hacíamos siempre de calcular los estadísticos respectivos básicos. Es decir, emplear, sí, fórmulas sencillas tales como la media muestral, la desviación estándar muestral y obviamente, sí, la proporción, si tú vas a calcular muestral, de barrita. Y es aquí dice, muchos medicamentos empleados en la cura del cáncer son costosos. Business Week dio a conocer los costos de tratamientos con Herceptin, un medicamento suministrado por el cáncer, para el cáncer de mama. Los siguientes son los costos en dólares de tratamientos comunes con Herceptin en una muestra aleatoria simple de 10 pacientes. Todo obvio. La población de personas quizá tratadas con ese medicamento es amplia, es muy grande, ¿no? Entonces está haciendo una muestra simple de 10 pacientes. ¿Cómo podemos calcular a través de una estimación puntual el costo medio de un tratamiento con Herceptin? Obviamente recurriendo al cálculo de la media muestral, es decir, de estos 10 elementos, y obviamente el cálculo de la desviación estándar de estos 10 elementos. Esto sin necesidad de acudir al Minitab es muy fácil de realizar con una calculadora científica, ¿no? Como obviamente, recuerden ustedes, hacíamos pues el año pasado. Simplemente calcular los estadísticos muestrales precisos, ¿no? La calculadora a veces no diferencia si estás trabajando con una media o con una población. Entonces le tienes que básicamente indicar si lo estás haciendo o no. Modo estadístico, dices una variable, empieza a introducir los datos, ¿no? 4376, 4798, 5578, 6446, 2717, 4119, 4920, 4237, 3995 y 3814. Son 10 datos, ¿no? Entonces aquí tú vas a recurrir simplemente al cálculo de la media y la desviación estándar muestrales. 5 variable, ojo, ¿no? Fíjense, X barrita, media muestral, es una estimación puntual del new. Entonces yo pongo valor 2 igual a la media muestral entonces es 44.550. Ese es el costo medio promedio del tratamiento con Herceptin a través de una estimación puntual de esta muestra de 10, ¿sí?, pacientes. ¿Cuál es la desviación estándar? Nuevamente yo puedo calcular, ¿sí?, dicho estadístico muestral, ojo, ¿no? Diferenciando esto. 3 aquí te está diciendo sigma de n, es decir, esto es poblacional. Pero cuando tú ves n-1 es muestral. Entonces aquí tú vas a seleccionar 4
Y dice que la desviación estándar, es decir, la variabilidad entre el costo de un tratamiento, un paciente y otro paciente u otro paciente es $1,003, $1,003.8, ¿no? Entonces, como ven, estás haciendo el trabajo simplemente que siempre hacías calculando, ojo, estadísticos muestras. Hago de forma sencilla. 43, 76, 47, 98. Sesenta y cuatro, 46, 27, 17, 41, 19, 49, 20, 49, 20, 42, 37, 94, 95, 38, 14. ¿Ya? Entonces sí cometí algunos errorcitos, esperemos que no. Entonces, yo calculo estadísticas básicas. Se supone que el Minitab es un software que realiza el trabajo con generalmente una muestra. Lo que tú transcribes en la hoja de trabajo es siempre los datos de una muestra. Entonces, los estadísticos muestrales se calculan siempre sacando estadísticas básicas. Nos concentraremos en dos de ellos, ¿no? La media y la desviación estándar. El costo medio que quiero sacar, esta media desviación estándar. Incluso para abreviar lo que va a calcular. Yo voy a deseleccionar esto. A ver, en el total le pondremos. Aceptar. Ahí está, pues, ¿no? De un total de 10 datitos, la media es 4.550, perdón, y la desviación estándar, ojo, tomándolo como una muestra, es 1,003,80, ¿no? Lo que calculamos con calculadora. Entonces, este siempre en mitad es el n-1. Si tú quieres calcular de una población, le tienes que hacer, obviamente, esa aclaración a software, porque generalmente los softwares estadísticos están trabajando con muestras, ¿sí? Tú recurres a un software estadístico porque el estudio de la población es tan amplio que, bueno, es difícil llegar a toda la población, entonces, muestra. 17. La American Association of Individuals Investors realiza sondeos semanales entre sus suscriptores para determinar cuántos se muestran optimistas, pesimistas o indiferentes respecto del mercado de acciones a corto plazo. Sus hallazgos en la semana que terminó el 2 de marzo del 2006 son consistentes con los resultados muestrales siguientes. Optimistas, 409. Indiferentes, 299. Pesimistas, 291. Ojo, dice, proporcione una estimación puntual de los parámetros poblacionales siguientes. Proporción de suscriptores, ¿sí? Dice, ya saben, de las asociaciones que son optimistas respecto del mercado de acciones. Proporción de suscriptores que son indiferentes al mercado de acciones, proporción de suscriptores que son pesimistas. Entonces, como ven, la muestra se ha tomado entre el total de estas opiniones recabadas. Entonces, ¿qué debes hacer tú para calcular una estimación puntual, en este caso relacionada a la proporción, ya sea de optimistas, de pesimistas o indiferentes? Primero, calcular el tamaño de la muestra que se ha realizado. Es decir, optimistas son 409, indiferentes 299 y pesimistas 291. Entonces, el total es 999, ¿no ven? 999. Entonces, a ver, proporción muestral de suscriptores optimistas, aquí simplemente una frecuencia relativa, ¿no? 409 entre, ¿qué total? 999. Un modo estadístico todavía, a ver. Bien. 409 sobre 999. Total, entonces la proporción, ¿sí? Aquí no necesitas ni software, ni tab, es tan simple esto. 40,94, ¿no? Los optimistas.
Los indiferentes, ¿qué haces? Simplemente 299 entre 999. Esto es 29,93%, 0,2993. Y pesimistas, ¿qué haces? Simplemente pones 291. Va a ser un valor cercano al anterior, ¿no? En este caso, 0,293 o 29,13%. Entonces, ojo, estas proporciones son obviamente proporciones muestrales, estimaciones puntuales de los parámetros poblacionales. Entonces, como ven, no hay mucho más que decir en esta sección, simplemente decir que lo que tú calculas trabajando con una muestra es siempre X barrita o S o P barrita, que son primeras aproximaciones al nu, al sigma o al P minúsculo, que son obviamente los parámetros poblacionales que tú deseas obtener. Pero bueno, recuerden ustedes el ejemplo de estos 30 gerentes que se habían muestrado para sacar el sueldo promedio, sí, estimado. Este es un trabajo que estadísticamente, para ser significativo, sí, tú deberás hacer más de una vez, ¿ya? Les decía la anterior vez, lo que nosotros hacemos en la universidad y demás, generalmente es, ya, vamos a hacer un trabajo de investigación, vayan a tomar una muestra, les digo, ¿no? Y ustedes van, entrevistan en total en su grupo a, no sé, 200 personas. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra te decía que era 200. Si tú quieres realmente ser estadísticamente significativo en tus resultados que vayas a inferir de forma estadística, no tienes que conformarte con el trabajo simplemente de una muestra de 200, sino que deberás repetir el proceso de muestreo más de una vez, ¿sí? Ya, algunos hacen 3, algunos hacen 10, 20, 30. Mientras más muestras hagas, vas a obtener parámetros diferentes de X barra S, que luego vas a poder tú combinar en una distribución de muestreo para obtener realmente una aproximación bastante cercana al verdadero parámetro poblacional. Ejemplifico. En el proceso de muestrar estos 30 gerentes de los 2.500, dice, habíamos obtenido unos primeros estadísticos muestrales, ¿no? Que te mostraban estos valores. Pero estas estimaciones puntuales eran con simplemente el trabajo de una muestra, de una primera muestra de 30 gerentes. Como esta es una compañía, qué sé yo, de cuyas decisiones pues dependen miles de millones de dólares, por ejemplo, tú no vas a conformarte con el trabajo de una pequeña muestra, sino vas a hacer N veces el proceso de muestreo de estos 30. Entonces, imagínense, dice que este proceso de muestreo de 30 gerentes se repite una y otra vez. Fíjense, 500 muestras hecho 500 veces. Y en cada una de estas se han calculado los valores de X barra y P barra, es decir, lo que quieres averiguar, el sueldo medio mensual y la proporción de capacitados. Pues imagínate, de la muestra número 1 a la muestra número 500, ¿qué has hecho? Recabar 30 gerentes, medir su sueldo medio, calcular la media muestral y calcular la proporción muestral. Entonces tienes solamente 500 datos para cada variable. ¿Qué vas a hacer? Entonces se supone que vas a de alguna forma, ¿sí? Hacer, ¿sí? Una tabla de frecuencias donde muestres estas variaciones de las 500 muestras con las que has trabajado. Entonces resulta que obviamente en dos de las muestras yo tengo este sueldo medio, en otras 101 muestras con las que he trabajado tengo este intervalo de sueldo medio, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo datos numéricos, esas son clases, ¿no? Entonces fíjense, si yo puedo hacer o debería hacer este trabajo más de una vez para realmente garantizar, sí, la significancia de los resultados. Entonces, solo en este caso, lo que he hecho, fíjense, por favor. Solo en este caso que yo he hecho, sí, ya hemos perdido a uno, ¿no? Lo voy a ubicar. Fíjense que se ha retirado. Solo en este caso, fíjense que hemos hecho 500 veces el proceso de muestreo. Y viendo la variabilidad de X barrita, sucede que ahora la media muestral X barrita es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque tiene una media o valor esperado.
una desviación estándar y una distribución de probabilidad. Fíjense lo que siempre decíamos. En una distribución de probabilidad, siempre toda distribución de probabilidad tiene nombre y apellido. ¿Cuál es su nombre? El valor esperado o media, ¿no ve? Lo que poníamos nosotros, E, entre paréntesis, new, decíamos, ¿no? Valor esperado. Y una desviación estándar, ¿no? Su apellido. Entonces, se supone que recién cuando yo hago una distribución de muestreo de X barrita, ¿sí? Yo puedo hacer un proceso de inferencia estadística de new a partir de la distribución de muestreo de X barrita. Porque dice, generalmente, al conocer esta distribución y obviamente sus propiedades, realmente, obviamente, ustedes deben ya percibir cuál va a ser la distribución que yo voy a utilizar, ¿sí? Fíjense esta campana, si yo trazo, ¿no? Una campana a partir de este histograma que tengo, una campana de curva normal, ¿no? Entonces, conociendo la distribución y sus propiedades, se pueden hacer declaraciones de probabilidad sobre la cercanía de la media muestral X barrita a la media poblacional. Ya saben ustedes, cuando yo tengo una distribución normal, fácilmente puedo calcular las probabilidades, ¿sí? De tener ciertos valores en un intervalo dado, ¿sí? Entonces, miren esto, el proceso de muestreo y la distribución de muestreo de, en este caso, X barrita, ¿sí? Viene, ¿por qué? Porque el trabajo debería hacerse, no más de una vez, no simplemente una. Pero bueno, para fines pedagógicos, académicos, realmente nos conformamos con una vez, ¿no? No somos una empresa para llevar a cabo, pues, ¿no? La erogación de muchos recursos. Bien, entonces, como ven, nosotros nos vamos a concentrar luego en lo que significa la distribución de muestreo luego de la proporción poblacional, que como dicen aquí, es idéntica, donde obviamente solo se va a seleccionar en la práctica una muestra aleatoria siempre de la población, ¿no? Dice, en la práctica solo se selecciona una muestra, sobre todo para minimizar recursos. Entonces, ojo, van a ver ustedes que en la distribución de muestreo de X barrita, ¿cuál es el valor esperado de X barrita? La media, el mu. ¿Cuál es el valor esperado, obviamente, de la proporción muestral? La poblacional. Y obviamente, para hallar la desviación estándar de este término de X barrita, ¿sí? Vamos a hallar lo que se llama, ¿sí? La desviación estándar de un estimador, que finalmente se conoce como error estándar de la media, es decir, de la estimación puntual. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya tienen el dato del tema y todas sus diapositivas, les invito a repasar y estudiar la cuestión, sobre todo para rápidamente acelerar el trabajo mañana y terminar este temita. Que simplemente te dice qué tienes que tomar en cuenta cuando hables de distribuciones de muestreo. Ok, bien, entonces les agradezco los minutos adicionales, los 4. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el día de mañana. Cumplan por favor con sus actividades.